Muy bien. Ok. Bien, hoy día vamos a ver la prueba de hipótesis para la varianza poblacional. El otro día ya comentábamos algo. La varianza en realidad no tiene como tal una definición práctica, ¿no? Se dice directamente la sumatoria, las diferencias de cada uno de los valores respecto a la media aritmética elevada al cuadrado y multiplicado por su respectiva frecuencia cuando es para datos agrupados. No, pero en realidad la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, donde la desviación estándar es así, se la puede definir como un promedio. Escúcheme, la desviación estándar es un promedio de las desviaciones individuales de cada uno de los datos respecto a un punto fijo de comparación, que esa es la media aritmética. Bueno, en este caso se usa, en el caso de la desviación estándar, se usa como punto de comparación la media aritmética. Hay otras desviaciones que utilizan otros puntos de comparación, la desviación mediana absoluta, que usa la mediana como comparación, la desviación modal absoluta, que utiliza la moda como punto de comparación. En este caso específico, y además que es de mayor uso, es respecto a la media aritmética, y tenemos dos, ¿no? Tenemos la desviación media absoluta y tenemos la desviación estándar, también conocida como desviación tipo, desviación típica, que son de mayor uso, más frecuente. Bien, lo que queremos aquí es analizar la variación que genera o que tiene esta desviación estándar. Algo importante para hacer esta prueba de hipótesis para la varianza es que aquí no vamos a tomar en cuenta el tamaño de la población, es una sola prueba. Y segundo, importante, para la varianza poblacional trabajamos con la tabla de chi cuadrado. Así que los que la tengan por ahí o los que estén desde la computadora para que trabajen ya pueden ir abriendo la tabla de chi cuadrado, y enseguida vamos a ver cómo la usamos, ¿ya? Bien, vámonos a un ejercicio. Vámonos a uno de igualdad. A ver, dice, vamos a hacer un poquito más grande la imagen para que algunos están desde el celular, creo, y que tengan opción a verla un poquito más grande la imagen. Creo que ahí está mejor. Y puse un poquito, ahí, la achiqué más bien, un poquito más grande nuevamente. Ahí me parece que está mejor. Sí, me parece que está mejor ahí para sobre todo para los que están desde el celular, ¿no? Bien, dice, se desea verificar si es cierto, escuchen bien, si es cierto que la desviación poblacional de los pesos de ciertos artículos producidos en un proceso industrial es igual a 3,49. Si la desviación poblacional, recuerden que son los parámetros, que son medidas de la población las que se someten a hipótesis. Ojo, mucho cuidado con la simbología. Esa es la desviación poblacional. Nos piden que verifiquemos si esta desviación sigue siendo 3,49 de la población, de todo ese proceso. Para ello, ¿qué se va a hacer? Se va a hacer un trabajo de muestreo. Se selecciona una muestra de 36 artículos, seleccionados al azar, y que arroja un peso promedio de 123,8. Ojo, este es el peso promedio de la muestra, ¿no? Por eso es la media muestral. Y que tiene una desviación estándar de 2,96. Estamos hablando de la desviación estándar ahora de los datos que tenemos como muestra, ¿cierto? Entonces es la desviación poblacional. Y se nos pide que trabajemos a un 95% en nivel de confianza o en todo caso a un 5% de nivel de significación. Uy, nos planteamos las hipótesis. Aquí sí, en las hipótesis debemos plantearla como varianza. Y al decirla como varianza significa que no es más que la desviación al cuadrado. Nosotros teníamos acá la desviación muestral. Entonces, al cuadrado no es más que la varianza. Ojo, pero la varianza poblacional. Sí, bueno, sería 3,49 elevado al cuadrado. Eso es la alternativa. Bien, entonces nos plantea que verifiquemos si se mantiene esta desviación, o por no decir esta varianza. Por lo tanto, es una prueba de igualdad que nos planteamos en la hipótesis nula y obviamente su complemento, la no igualdad, como hipótesis alternativa. Este, Eso nos genera, dependiendo de cómo está planteada nuestras hipótesis en función a la igualdad, nos genera esta prueba bilateral, que la llamamos bilateral porque tiene dos zonas de rechazo. Cuando decimos unilateral es que hay una zona sola de rechazo a la izquierda o a la derecha. En la igualdad, eso está al comienzo. Ahora, ¿cómo sabemos que es bilateral o unilateral? Para los que recién están incorporando o no lo han tirado una revisada, revisen los apuntes en las primeras páginas. Cuando es con la igualdad, presentamos la bilateral, ¿no? Entonces hemos hecho ahí un esquema para cada situación, cómo es la gráfica que debemos utilizar. En el caso de la igualdad, vuelvo a repetir, trabajamos con una prueba bilateral y ojo, es la tabla de chi cuadrado la que debemos utilizar.
Como vamos a trabajar a un 95% de confianza, como vamos a trabajar a un 95% de confianza, eso significa que hay un 5% que está en la zona de rechazo. En este caso, como es una prueba bilateral, 2,5% engloba cada área de rechazo en los extremos. Bien, pero a nivel porcentual, sabemos que aquí al inicio, al lado izquierdo, empezamos el 0%, y aquí está el 100% del área de la gráfica, y el 95% está localizado en el centro. Entonces, este límite, este punto de separación de la zona de aceptación con el lado izquierdo de rechazo, hasta este punto tenemos acumulado un 2,5% de rechazo. Este 2,5 más este 95, hasta este otro punto de separación de la zona de aceptación de la zona de rechazo a la derecha, hay un 97,5. Y con el 2,5 que abarca esta área de rechazo, pues completamos el 100%. Es por eso que a la tabla, entonces en este caso chi cuadrado, hablando a nivel de probabilidades, tenemos que entrar a este valor de probabilidad, que sería el 2,5%, ¿no? Expresándola en porcentajes, y este otro extremo, hasta este extremo, tendríamos que ingresar la tabla al 97,5. Al 97,5. Para poder ingresar a la tabla de chi cuadrado, trabajamos con lo que llamamos los grados de libertad, que es un valor que nos va a permitir entrar a la tabla, y se lo determina con n-1. Los datos eran 36 datos, entonces obviamente nuestros grados de libertad son 35. Algo importante aquí en esta tabla, que a diferencia de la que usábamos, la distribución normal o la distribución t-student, que en esas dos tablas ambos valores son iguales, solo que de la derecha era positivo y el de la izquierda era negativo. Si ustedes recuerdan, cuando hemos usado la tabla normal y también hemos usado la tabla de t-student. Eso no sucede en la tabla de chi cuadrado. Los dos valores no son iguales para empezar, y además de eso son siempre positivos. Pero tener el cuidado siguiente, porque el uso de la tabla no va a generar ciertos problemitas, y es el error más común que cometen ustedes de poner estos dos valores al revés. Se supone que el de la izquierda debe ser, si bien los dos son positivos, pero el de la izquierda siempre es menor y el de la derecha siempre es mayor. Me estoy refiriendo a los valores ya de críticos de la gráfica. ¿Ya? Voy a compartir la tabla chi cuadrado para que analicemos. Recordemos, vamos a buscar al 97,5 y el 2,5. Y vamos a entrar a 35 grados de libertad. Voy a dejar de compartir esta tabla y vamos a compartir ahora la tabla de chi cuadrado. Bueno, aquí dice normal, voy a cambiar de tabla, me confirman sin... Ok, se ve la tabla de subtítulo, ¿no? Chi cuadrado, chicos, ¿sí? Sí, genial, está bien. Ok, perfecto. Ahora, algo muy importante. Estos valores que están acá arriba son los valores de probabilidad, y estos valores que están en la vertical son los grados de libertad que mencionamos. Fíjense, son dos tablas. Tres, es una tabla muy completa. El problema de trabajar con esta tabla, porque yo sé que muchos están utilizando otras, que es una sola paginita, esta incluso les evita, porque por lo que es más completa les va a evitar estar interpolando. Pero los que trabajen con esta tabla, tengan el cuidado siguiente. Los que han estado usando la tabla de chi cuadrado de semestres pasados, bueno, en la estadística anterior, tal vez el colega docente ha usado otra, que está bien. Fíjense los valores que están en el interior. Fíjense que en realidad es una tabla que los valores que están adentro vienen de mayor a menor. ¿A qué me refiero? Aquí no, en la primera columna más bien me viene cómo empieza en 10 y va aumentando, 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 ¿no? Entonces, específicamente esta tabla que le estoy mostrando, que se la estoy facilitando, trabaja al revés. Nosotros estamos acostumbrados a leer nuestras tablas, así lo hemos hecho en la distribución normal, y así lo hemos hecho en la t-student, y así lo vamos a hacer en las otras todavía. Pero en esta tabla de chi cuadrado trabaja al revés. ¿Qué les quiero decir con eso? Que en vez de trabajar de izquierda hacia derecha para hacer la lectura, en esta tabla de chi cuadrado trabajamos de derecha hacia izquierda. Yo, de todas maneras, para que ustedes puedan hacer la comparación, voy a pasarles más tarde otra tabla que se lee normalmente de izquierda a derecha, como ustedes están acostumbrados, pero que obviamente es más sintetizada. Es decir, esta tabla no la hemos podido encontrar así de amplia, pero que se lea como estamos acostumbrados de izquierda a derecha.
¿A qué me refiero con lo que le digo? Les digo que esta tabla específicamente, chi cuadrado, se lee de derecha a izquierda por lo siguiente. Fíjense que nosotros en la gráfica debemos encontrar al 97.5 con 35 grados de libertad. Yo les pregunto a ustedes, al decirle al revés, me refiero a que, dígame usted, ¿cuál es el complemento del 97.5? Obviamente para llegar a 100 es el 2,5, ¿no ve? ¿Sí? Entonces, nuestro valor crítico que estamos buscando nosotros al 97.5, en esta tabla debemos calcularlo al revés, es decir, con su complemento. En otras palabras, el valor que necesitamos en la gráfica para el 97.5, en esta tabla la vamos a buscar al 2,5. El valor que en la gráfica necesitamos al 2.5, en esta tabla la vamos a buscar al 97.5. ¿Eso por qué? Y es bueno que lo sepan por qué, así que bueno, calculémoslo primero y luego en la gráfica les explico por qué se da esa situación. Entonces busquemos al 97.5, queremos buscar el valor crítico de la derecha, pero en la tabla les decía, debemos buscarlo al 2,5. El 2,5 llevándolo a fracciones sería 0, no me permita, ya que está pintándolo acá. No sé qué. No sé si ven el cursor. Esta columna del 0.025 en esta columna tendríamos que buscar el valor que para nuestra gráfica va a representar al 97.5. Pero lo necesitamos en esta misma columna. Voy a bajar a 35 grados de libertad. Voy a tener que cerrar la gráfica. Pasa que lo que la sombré se me ha... ya, ahora sí ya. En esta columna del 2,5 a 35 grados de libertad. Es un poquito más grande. 35 sería este valor. 53, 20, 33. 53, 20 y 33. Si alguien lo puede anotar, por favor, al 2,5 para que puedan anotar, compartiendo y descompartiendo. Ya anótenlo por ahí, por favor, que en la tabla al 2.5, pero que para nuestra gráfica representa el 97.5, ha sido 53, 20, 33. Ahora busquemos el valor de la izquierda en nuestra gráfica, que es el 2.5%, pero que en esta tabla tenemos que buscarlo al 97.5. Vámonos al 97.5, sería en esta columna. En esta columna acá, pero vamos a tener que buscarlo al 37. ¿Qué columna es? Es la quinta. Bueno, aquí se ve de esta manera. 35 sería este. 20,5694. Anótenlo, por favor, para que luego, aunque sea un papelito, para que confirmemos que son los valores que hemos generado en la gráfica luego. Ya, hagan ese favorcito. Es un poquito más grande para que la puedan ver. 20,5694. ¿Sí? Muy bien. ¿Puedo descompartir, chicos, ya? Para volver al ejercicio. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ok. Ahora nuevamente me voy. Está aquí. Ok. Muy bien. Entonces, fíjense, vuelvo. Fíjense, este 2057 que habíamos calculado, en la tabla lo buscamos en 97.5. Este 53,20 en la tabla lo buscamos al 2,5. ¿Por qué se da esa figura? Porque es al revés. Yo le decía, estamos acostumbrados a leer nosotros de izquierda hacia derecha. Pero esa tabla lo que hace es leer de derecha a izquierda. Entonces, lo que para nosotros necesitamos buscar al 97.5, pero si leemos de derecha a izquierda, avanzando a nivel de probabilidades, hasta este punto hemos avanzado el 2,5. Por eso que en la tabla tenemos que buscar el 2,5. Y si seguimos la tabla, porque estamos leyendo en la tabla de derecha a izquierda, hasta este punto, que para nosotros en nuestra gráfica representa el 2,5, pero el avance que ha tenido en la tabla hasta acá corresponde al 97.5. Por eso que en la tabla de chi cuadrado se busca al revés. No sé si me dejo entender. ¿Sí? Muy bien. Una vez generados estos valores críticos, donde nuestra zona de aceptación estaría entre 20,57 y 53,20, que es nuestra zona de aceptación, vamos a calcular nuestro estadístico de prueba, que es el valor que nos va a permitir ver en la gráfica si estamos en la zona de aceptación o estamos en la zona de rechazo. Para ello usamos esta pequeña relación como estadístico de prueba, que nos dice que este estadístico de prueba, este estadístico
Otra cosita. Este cuadrado que aparece en esta es la forma de simbolizar el chi cuadrado únicamente. No es que sea un valor al cuadrado. Sí, es la forma como se representa el chi cuadrado. Es una x mayúscula al cuadrado. ¿Ya? Es igual a esta relación de n menos 1, ¿no? 36 menos 1. La desviación muestral al cuadrado, o por no decir directamente la varianza muestral. Recuerden los datos, la varianza era la desviación era 2,96. Aquí reemplazamos como una desviación al cuadrado, que en lo correcto sería decir la varianza muestral, pero que no es más que la desviación muestral al cuadrado. Y aquí la varianza de la población. También se puede decir, les decía, la desviación poblacional al cuadrado, que es la que está sujeta a investigación, el 3,49 al cuadrado, que sería la varianza. Eso nos da un valor de 25,18. Ayúdenme ustedes a verificar si estamos en la zona de aceptación o en la zona de rechazo. Recuerden, 25,18. Voy a subir un poquito la gráfica. El 25,18, chicos, ¿estaría en las zonas de rechazo o en las zonas de aceptación? En la de aceptación. En la de aceptación, ¿no? Entre 20 y fracción y 53 y fracción. Estaría en la zona de aceptación. Muy bien. Y si está en la zona de aceptación, ¿qué es lo que se acepta? La hipótesis nula es la que se acepta. Por lo tanto, efectivamente, al aceptar la hipótesis nula, el enunciado que nos pedía que verifiquemos si la desviación poblacional es igual a esta cantidad, o aproximadamente igual a esta cantidad. Entonces, como conclusión decimos, bajando un poquito, efectivamente, estamos en la zona de aceptación, por lo tanto, se acepta el H0, se acepta la hipótesis nula, es decir, existen suficientes evidencias para afirmar que la desviación estándar de los pesos de ciertos artículos producidos en un determinado proceso industrial es prácticamente igual a este valor, a un nivel de significación del 5%. Del 5%. ¿Se entiende? Ahora aquí voy a aprovechar para hacer la siguiente aclaración. ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo se explicaría? ¿Cómo se explicaría? Si en vez de trabajar al 5%, trabajáramos al 1%, es decir, con mayor precisión. Es decir, porque al trabajar con 1% de nivel de significación, estaríamos trabajando a un 99% de confianza. ¿Cómo se explicaría? Les decía que si trabajamos al 1%, de repente terminamos rechazando la hipótesis nula ya. Si con el 5% la estamos aceptando, pero con el 1% la estamos rechazando. ¿Alguien se anima a indicar algo? Porque no es que se acepte la hipótesis nula trabajando con cualquier nivel de confianza, ¿no? A medida que nos acercamos al 100% de confianza, que sería acercarnos al 0% de nivel de significación, la conclusión puede cambiar, claro que sí. Ahora, lo que sí, no vamos a trabajar nunca al 100% de confianza, ni al 0% de nivel de significación. ¿Por qué puede cambiar la conclusión al acercarnos al 0%? Al acercarnos al 0%, eso significa trabajar, que estamos disminuyendo la posibilidad de error y estamos aumentando, bien, ¿verdad? El nivel de confianza se va a acercar al 100%. Por ejemplo, si trabajamos al 1%, le decía, estaríamos trabajando con un nivel de confianza del 99%. Por lo tanto, ¿qué significa? Que al aumentar el nivel de confianza, nos estamos obligando a que la decisión tenga mayor nivel de seguridad, de seguridad, de seguridad. Para que ustedes me entiendan, si yo les digo a ustedes, anoche, por ejemplo, o ayer antes que llueva, según los pronósticos de esto y aquello, yo les podía haber preguntado a ustedes, ¿será que mañana llueve? Sí, va a llover. ¿Qué tan seguro estás? Un 50%. Ah, ¿te animas a apostar a un 50% que va a llover? Sí, me animo. Y si lo haces a un 99%, ay, pucha, ya no me animo a apostar porque ya como que ya aumenta el nivel de seguridad. Entonces, mientras más seguridad se te exija, entonces tú ya no estás tan seguro de aceptar las cosas. Y cuando no estás tan seguro de aceptar las cosas, es preferible rechazar. Cuando te piden mayor seguridad, mayor seguridad. Entonces,
Ahí se entiende, con un ejemplo bastante sencillo, por qué se da la figura que mientras aumentemos nuestro nivel de confianza, la exigencia de seguridad de que la conclusión es la correcta, puede ser rechazada porque de repente a ese nivel de seguridad no estás dispuesto a tomar una decisión. ¿Se entiende? ¿Se comprende, chicos? ¿Sí? Bien. Sí, ingeniero. ¿Ya? Ok. Bueno, aquí hay un conjunto de ejercicios ya que les dejo, pero en ese que hemos realizado se sintetiza absolutamente lo que es la prueba de chi cuadrado. Ahí tienen varios ejercicios para que ustedes practiquen. A ver, ya. Por ejemplo, es un ejercicio bastante común en los exámenes cuando les pido, o por lo menos el formato, cuando les pido la prueba para lo que es la desviación poblacional. Muy bien, acá nos plantea un enunciado, nos da la desviación poblacional, nos da la media aritmética poblacional, que si ustedes se dan cuenta, la media aritmética no la ocupamos para nada en esta prueba de la varianza. Tenemos el n y tenemos el nivel de significación. Pero no me dan los datos de media aritmética ni lo de desviación estándar. Esto lo hemos calculado. No me dan. ¿Pero qué me dan? Me dan los datos. Me están dando los datos. En este caso son 9 datos. Entonces yo de estos 9 datos me he visto obligado primero, son los datos muestrales. Hace rato nos los dieron directamente, la media aritmética y la desviación estándar de la muestra, pero aquí ya no me lo están dando, me están dando los datos. Entonces yo a partir de esos datos, ¿qué debo hacer primero? Son datos de las muestras, calcular la media aritmética y calcular la desviación estándar. Ahora, aquí viene, porque ya no podemos volver a repetir la materia de atrás, la estadística anterior, como la forma de calcular la media aritmética y la desviación estándar. Fíjense que aquí son 9 datos, pudieran haber sido 40. Entonces, ustedes han visto en la materia anterior cómo calcular la media aritmética, cómo calcular la desviación, la mediana, la moda, cuartiles, deciles, etcétera, como datos no agrupados y cómo calcularlo como datos agrupados. ¿Sí? Y aquí no vamos a dar un consenso, porque no está muy bien definido, depende del libro con el cual se trabaja, hay una cierta variación en la cantidad que nos separa datos agrupados de datos no agrupados. A ver, me gustaría escucharlos a ustedes, si es que le han comentado tal vez en la anterior materia, cuál es la cantidad de datos que como sugerencia a partir de esa cantidad de datos se sugiere ya elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencia. ¿Alguien se recuerda? Es decir, mira, a partir de 100 datos ya hace tu tabla, o a partir de 30, a partir de 40, no sé. ¿Alguien recuerda o le han comentado la sugerencia que hay a partir de qué cantidad de datos deberíamos hacer la tabla de distribución de frecuencia? O de lo contrario, trabajar nomás como datos no agrupados. ¿Qué me dicen, chicos? Vamos, ¿alguien escuchó la cantidad de datos? ¿Qué dicen? No me hagan que ahorita escojan a 2 personas para preguntar. Vamos, alguien debe escuchar algo. ¿Nadie? A partir de 30, ingeniero. Bueno, en realidad no. El número de 30, Saúl, ¿no? Me parece que fue que respondió. Es decir, no hay un valor así sagrado que a partir de ahí sí, de ahí a partir no. ¿No? Y ahorita les voy a decir por qué. Muchos autores hablan de 16 datos. El valor de 30 que me menciona Saúl es más que todo para definir cuando una muestra es grande y una muestra es pequeña. Y así lo hemos planteado arriba, si se recuerdan ustedes en las pruebas de hipótesis para la media poblacional. Muestras grandes es de 30 para arriba, muestras pequeñas es de 30 para abajo. Pero el 30 sí tiene una explicación por qué es 30. Y es porque la curva normal que hemos visto en la modelo de probabilidad, ustedes lo han visto en el modelo de probabilidad, la distribución normal, o lo han visto también en la anterior materia como la teoría del límite central en estadística.
todas estas tablas, todas estas gráficas con las que estamos trabajando, tienen, la tabla de T-Student tiene una, si ustedes alguna vez la han chequeado la tablita, lo han visto seguramente el semestre pasado, la curva de la distribución T-Student es una curva, ¿cuál sería la palabrita? Que está desfasada, que está distorsionada. Esa curva se va acomodando a una curva normal a partir de los 30 datos. Si mientras más altos sean los datos, la tabla de T-Student se va acomodando y se adecua a la curva de Gauss, que la llamamos. Esa curva de Gauss que es la distribución normal y es tan famosa en muchos procesos, es porque prácticamente todos los procesos del quehacer humano se ajustan a una curva normal, la curva de Gauss. ¿Cuál es la curva de Gauss? Si nos vamos a nivel empresarial, de una empresa, de un proyecto, de una industria, nace, crece, punto máximo de desarrollo, de crecimiento y muerte. Eso se ajusta a un ciclo de vida biológica, a una industria, a un proyecto, a un proceso, se adecua a todo. Entonces, mientras más información se tenga, automáticamente los datos se van ajustando a esa curva. Y 30 es el valor el cual ya se puede asumir que automáticamente los datos se ajustan a esa curva de Gauss. Por eso se usa el 30. Pero no vamos a entrar nosotros a profundizar eso. Nosotros simplemente manejemos que 30 es el valor que nos define muestra grande, muestra pequeña. Nada más. Saquemos esa información. Pero ahora nosotros estamos hablando para que nos pongamos todos de acuerdo qué datos es el que vamos a usar para procesar, para elaborar nuestra tabla de distribución de frecuencia o no elaborarla. Porque va a depender de eso para usted usar la fórmula de media aritmética, por decirle, o de desviación estándar, si lo vamos a hacer como datos agrupados o lo vamos a hacer como datos no agrupados. Esa cantidad que muchos autores sugieren es 16. Es 16. Se sugiere, una sugerencia un poquito generalizada, que para que nos pongan, para que todos tengamos el mismo procedimiento, vamos a establecerlo en 16. ¿Ya? Cuando los datos sean de 16 para arriba, vamos a tomar como parámetro de que es nuestra obligación, por decirlo así, que los datos, que estos datos que están acá, que en este caso son 9, pero que pudieran haber sido 16 o 17, ya nos obliga a hacer la tabla de distribución de frecuencia. Hacer la tabla de distribución de frecuencia, elaborar los intervalos si es que fuera una variable continua, o dejarlos así sin intervalos si fuera una variable discreta, ustedes lo manejan, elaborar nuestra columna de frecuencia absoluta, la marca de clase o el punto medio de clase, y generar los cálculos para la media aritmética y los cálculos para la desviación estándar como datos como datos agrupados, como datos tabulados. Y si fueran menos 16, pues directamente aplicamos la fórmula de la media aritmética de la desviación estándar que ustedes conocen para datos no agrupados. ¿Sí? Ok, 16. Aunque en la práctica es totalmente diferente y bueno, y eso ya lo vamos a ver más adelante, unas pequeñas explicaciones que vamos a hacer. ¿Ya? Pero por lo pronto manejémonos así, 16. Entonces, déjenme ver esto un poquito, qué es lo que nos pide acá. Es una mezcla, nos piden ambas cosas, nos piden para la muestra pequeña y para la varianza, por eso que están las dos pruebas ahí, están las dos pruebas. Veamos el enunciado que nos dice, una de una muestra asegurando que la resistencia cumpla la normativa de calidad. Ah, ya, ya. Fíjense de bonito este ejercicio. Pasa que ¿cómo se dice? Las normativas de calidad nos pide que, que este proceso tenga un promedio de tanto y que tenga una desviación estándar de tanto. No nos pide las dos cosas al mismo tiempo. Por eso que me estaba extrañando porque estaba haciendo una prueba para la media. Y hacemos la prueba para la media. Y fíjense que hemos tenido que calcular la media aritmética y la desviación estándar muestral. Hemos hecho la prueba para la media aritmética y bueno, hemos llegado a una conclusión y luego se hace para la varianza poblacional. ¿Ya? Bien, en realidad no es más la prueba para la desviación estándar. ¿Alguna consulta, chicos, para que pasemos a la siguiente prueba? Bien, y al final de este subtítulo de la prueba de hipótesis para la desviación o para la varianza poblacional, tienen ustedes aquí 3, 4, 5 ejercicios que se van al práctico, por favor. ¿Ya? Bien, a ver, recapitulemos qué es lo que hemos hecho para que se vaya entendiendo.
Hemos hecho durante estas clases la prueba de hipótesis para el promedio, o para la media, si usted quiere. Media poblacional, muestras grandes. Hemos hecho la prueba de hipótesis para la media poblacional, muestras pequeñas, ¿no? Y lo estuvimos hablando del 30. Y hemos hecho la prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Ahí no interesa mucho el tamaño de la muestra. Ahora, va a haber necesidad también, y aquí entra esta prueba para la diferencia de medias poblacionales, el comparar promedios de dos poblaciones. Por ejemplo, dicen por ahí que el promedio de edad de los estudiantes de ingeniería industrial, el promedio de edad, escuchen bien, es igual al promedio de edad de los estudiantes de ambiental. Dos poblaciones diferentes, ambiental, industrial. ¿Qué necesitamos para comparar? Los datos muestrales de ambas poblaciones, ¿no? Y vamos a llegar a la conclusión, sí, efectivamente, son iguales los promedios. O podría ser, plantearlo de una forma unilateral, dicen por ahí que el promedio de edad de los estudiantes de ingeniería ambiental es mayor o igual al promedio de edad de ingeniería industrial. Nos planteamos una prueba unilateral. Fíjense que igual necesitamos qué cosa, los datos muestrales tanto de ambiental como de industrial. Entonces, esto nos permite comparar poblaciones, los promedios de poblaciones. Pero para poder usar esta prueba, la que nos estamos ahorita casillando, lo vamos a hacer inicialmente para muestras grandes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando los tamaños de las muestras, y es lo que lo comentaba hace rato, los tamaños de las muestras que vamos a obtener de ambas población, son mayor o igual a 30. Son de 30 para arriba. ¿Sí? Bien, vamos a ver, vamos a hacer un ejercicio. Y otra cosita, claro. ¿Por qué la llamamos diferencia de medias poblacionales? Porque la forma de expresar esta prueba lo hacemos a través de una diferencia. A ver, para que se entienda por qué una diferencia. Si decimos la edad de esta persona es igual a la edad la edad de la persona A es igual al promedio, a la edad de la persona B, si son iguales estas dos edades, ¿qué pasa si las resto? ¿Cuánto me tiene que dar? Si dos personas tienen la misma edad y yo las resto las edades, Cero. Cero, ¿no ves? Entonces, por eso que esta prueba las expresa a través de una diferencia. Es decir, que si A fuera igual a B, entonces la diferencia entre ellas es 0. Si el promedio de edad de A menos el promedio de B no son iguales, la diferencia entre ellos me da cualquier otro valor distinto de 0. ¿Sí? Para la diferencia, para comparar los promedios de poblaciones, los expresamos a través de una diferencia. ¿Ya? Por eso se llama así esta prueba, pero es para eso. Es para la diferencia de medidas poblacionales, pero en realidad es para comparar promedios de dos poblaciones diferentes. Bien, y vamos a empezar con muestras grandes. Fíjense acá, se desea verificar si los pesos promedio de los rodamientos producidos en dos líneas son iguales. Fíjense, estamos queriendo comparar si los promedios de dos líneas diferentes son iguales. Para ello se extrae una muestra aleatoria de 30 y 40 rodamientos de la línea A y B. Entonces la muestra de A es 30, la muestra de B es 40. Bien, esas muestras nos arrojan las medias aritméticas muestrales, lo estamos copiando acá, y nos arrojan también las desviaciones muestrales, ¿no? De esas muestras de 30 y 40 se ha calculado la media aritmética y la desviación estándar para cada muestra, y aquí se han ido calculando los datos. Fíjense que aquí ya no nos están dando los datos directos, era lo que yo les comentaba más hace rato, que de repente un examen, yo se lo doy los 30 datos, de manera de que practiquen y que me calculen la media aritmética y la desviación. Y se los doy los 40 datos de B, que van a tener que ser, fíjense, a las dos son mayores de 16. Por eso que nos pusimos de acuerdo que 16 va a ser la cantidad para decidir si se elabora la tabla o se los calcula como datos no agrupados. Como las dos muestras son más de 16 datos, entonces tanto para estos 30 datos de A como para los 40 datos de B, van a tener que elaborar su tabla de distribución de frecuencia, los intervalos, frecuencia absoluta, marca de clase y utilizar las fórmulas para calcular. ¿Ya? En este caso ya se lo estoy dando directamente. Y se nos pide que a un 5% de significación tomemos la decisión. Bien, nos están pidiendo que verifiquemos el promedio de los pesos de estos rodamientos son iguales. Entonces nos planteamos nuestra hipótesis nula,
dice que el promedio de A menos promedio de B, sí que son iguales estos promedios, va a ser igual a 0. La diferencia de esos dos promedios. Y si son diferentes esos promedios, la diferencia entre ellos también va a ser en este caso diferente de 0. ¿Ya? Bien, es una prueba bilateral. Ah, otra cosa importante. Y aquí lo dice, distribución normal. Cuando nosotros hacemos esta prueba, discúlpenme que me suba para arriba otra vez. Cuando hacemos la diferencia de medias, muestras grandes, es decir, las dos muestras sean mayor o igual a 30, la prueba que se utiliza es la prueba normal. ¿Sí? Para aquí, recuerden que para la varianza poblacional, para la anterior prueba, usamos la chi cuadrado. Cuando queremos comparar promedios y las muestras son grandes, usamos la normal nuevamente. Bien, el formato luego sigue siendo lo mismo. Tenemos el 95% al centro, 2,5 a la izquierda, 2,5 a la derecha. Incluso ya hemos encontrado estos valores Z para estos valores. Ustedes ya la tienen en la tabla, ya la manejan la tabla de distribución normal. Recuerden que ambos valores son siempre iguales, de la izquierda negativo y de la izquierda positivo. Si entramos a la tabla de distribución normal y buscamos a un nivel de probabilidad o con una probabilidad de 0,975, le va a salir un Z de 1,96 positivo a la derecha y menos 1,96 a la izquierda, ¿no? Incluso eso ya en el anterior ejercicio ya calculamos estos valores. Ya, pero el que esté con la tabla ya a mano, por favor, sería bien que le tire una revisadita. Bien, entonces ya tenemos nuestros valores críticos. Encontremos nuestro estadístico de prueba. Ese valor de Z de prueba que va a entrar a esta tabla a comparar si estamos en la zona de aceptación y en la zona de rechazo, o en la zona de rechazo. Y esta es la fórmula. Fíjense que aquí lo que hacemos es una diferencia en medias muestrales, la diferencia en medias poblacionales, la varianza poblacional de A sobre su tamaño muestral, la varianza poblacional de B sobre su tamaño muestral. Reemplacemos. Algo muy importante, fíjense que las varianzas poblacionales, estas varianzas, o si quieren ustedes, las desviaciones de las poblaciones al cuadrado, no tenemos las desviaciones poblacionales. Lo que tenemos son las desviaciones muestrales. Entonces, cuando el n es mayor a 30, nos da esta facilidad. ¿En qué sentido? Que nos dice que cuando se desconoce estas varianzas poblacionales, podemos nosotros aproximar o asumir que estas varianzas poblacionales son prácticamente iguales a las varianzas muestrales, porque estas muestrales sí lo tenemos. Entonces ya nuestra formulita la podemos cambiar un poquito de esta manera. Pero si el enunciado, ojo, ¿no? Si el enunciado nos diera las varianzas poblacionales y nos diera las varianzas muestrales, no, las que tenemos que usar, porque esa es la fórmula original, tienen que ser las varianzas poblacionales. Que aquí, por el hecho de que no tenemos esas varianzas poblacionales, y tenemos las muestrales, asumimos esta aproximación. Bueno, la desviación de A al cuadrado, que eran estos dos valores, no están subiendo y bajando, eran los datos muestrales que teníamos arriba. Los tamaños muestrales de A y B eran 30 y 40. Estos fueron los promedios que sacamos de A y B que nos dieron. Y 0, ¿por qué 0 acá? Porque nuestra prueba de hipótesis nos está diciendo que la diferencia entre A y B es igual a 0. Eso está en la prueba de hipótesis de acá. 0. Ya sea para la igualdad o sea para la desigualdad, pero es 0. ¿Sí? Muy bien. Eso nos da, escúchenlo bien, menos 9,46. Vámonos a la tabla, a la gráfica. Menos 9,46. Ustedes díganme, chicos, ¿el menos 9,46 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? ¿Qué dicen? La zona de rechazo. Menos 9. Sí, menos 9,46 era. En la de aceptación, entonces estaría, pues, ¿no? Menos 9. No el rechazo, ingeniero. En la de rechazo. Muy bien, de rechazo. Muy bien, en el de rechazo a la izquierda. ¿Pero qué es lo que rechazamos? La hipótesis nula. Rechazamos la igualdad entre los promedios y al rechazar la hipótesis nula aceptamos la alternativa indicando que no son iguales. Veamos el enunciado que nos decía los pesos promedio de los rodamientos producidos en dos líneas, ¿no? Si eran iguales. Entonces, como rechazamos H sub 0, fíjense, dice, se encuentra en la zona de rechazo, se rechaza H sub 0, está bien, y se acepta la alternativa. Es decir, existe suficiente evidencia para afirmar
que los pesos promedio de los rodamientos producidos en las dos líneas no son iguales. Y hemos llegado a esa conclusión a un 5% de significación. ¿Alguna consulta, chicos? Bien, vamos a este inciso B. Dice, con los mismos datos anteriores, y lo he vuelto a copiar los datos acá, verificar si es correcta la siguiente afirmación, de que el peso promedio de los artículos producidos por la línea A es mayor a los de la línea B, en por lo menos 3 gramos. Ayúdenme ustedes, por favor, ¿qué era el por lo menos? ¿Mayor igual o menor igual? Vamos, eso se lo di para que las Mayor anteriores. igual, ingeniero. Mayor igual. Queremos saber si A es mayor a B, pero en 3 o más de 3 gramos. Entonces, ¿cómo planteamos nuestras hipótesis? Fíjense, que A menos B mayor o igual a 3. Queremos saber si efectivamente el promedio de A es mayor al de B, pero no mayor solamente, no mayor o igual solamente, si no fuera 0 acá, ¿no? Si solamente el enunciado, y voy a aprovechar este ejercicio, si el enunciado nos dijera verificar que A es mayor a lo de la línea B, y esto que está, y esta palabrita por lo menos la borrara un ratito, la pusiera en rojo, para que, eliminando eso que está en rojo, si el enunciado nos dijera verificar que A es mayor a lo de B en 3 gramos, aquí tendría, o en más, para que quede más claro, en más, que es mayor nomás, pues claro, que es mayor, estoy mal yo. Todo eso lo pongo en rojo, así. Si el enunciado me dijera verificar que A es mayor al promedio de B, pues aquí tendría que ponerle 0. Así que el promedio de A menos el promedio de B es mayor a 0. Claro, tendría que ponerlo como alternativa. Pero en este caso específico, me está pidiendo en 3 o más de 3. ¿Por qué sé que en 3 o en más de 3? Porque la palabrita por lo menos, que lo habíamos visto en la anterior clase, el por lo menos, ¿qué significaba? Por lo menos, a lo menos, como mínimo, que como mínimo es mayor a 3 gramos. Por eso es que le ponemos el mayor igual, ¿sí? Bien, la forma como estamos planteando nuestras hipótesis nos avisa que la zona de rechazo está al lado izquierdo, está el 95%, tenemos que entrar a la tabla de distribución normal al 0.05 y nos da menos 1.64. Significa que la zona de rechazo viene desde el menos infinito hasta el menos 1.64. Reemplazando ahora en la fórmula, fíjense que ahora que la diferencia de A menos B, ahora ya le ponemos 3. Le ponemos 3. ¿No? Y reemplazamos los datos de desviación muestral al cuadrado, n, todo se repite, nos da menos 11,52. Yo les pregunto, ¿este menos 11,52 está en la zona de aceptación o en la zona de rechazo? Repito de nuevo, el menos 11,52, que es nuestro estadístico de prueba. En la zona de rechazo. Muy bien, por lo tanto, rechazamos H sub 0. Y al rechazar H sub 0 decimos que no, efectivamente no es A. Podría ser mayor que B, pero no en más de 3. De repente es mayor en 1 nomás. Entonces ya no entra en la forma como hemos planteado nuestra hipótesis. Entonces decimos como conclusión que si bien se acepta H sub 1, existe suficiente evidencia para afirmar que el peso promedio de los rodamientos producidos en línea A no es mayor en por lo menos 3 gramos respecto a los rodamientos producidos en la línea B. Eso a un nivel de significación del 5%. 5%. Okay. Inciso C. Este es importante que lo hagamos porque aquí se plantea una situación que no les he mencionado hasta ahorita, estaba esperando este inciso. El siguiente. Aquí, ¿qué nos pide? Presten atención a este. Pareciera repetitivo, pero no. Hay un factor que vamos a incorporar acá. Verificar si el promedio de la línea B ahora es mayor al de A. Entonces, ahora nos interesa que B sea mayor que A. Pero como no dice mayor solamente, eso sí ya lo habíamos visto el otro día, no podemos colocarlo en la hipótesis nula, ¿cierto? Nos vemos obligados, porque en la hipótesis nula siempre tiene que ir la igualdad, nos vemos obligados a colocarlo en la alternativa el motivo de nuestra investigación, mayor que 0. Si B es mayor que A,
la diferencia entre ellos va a ser mayor que 0. Si acá nos dijera que B es mayor o igual, bueno, ahora sí, el mayor o igual lo pusiéramos acá como nula directamente, ¿no? ¿Se acuerdan que habíamos mencionado que por el tema que no hay la igualdad nos veíamos obligados a mandarlo como alternativa? Eso lo mencionamos en la anterior clase. Ya, pero no era eso lo que les quería comentar. Obviamente está la tabla, está la gráfica en la zona derecha, sino que la forma y el orden de la fórmula, de esta fórmula, fíjense, B menos A, primero B y después A. Esto depende de qué? Depende de cómo estén colocadas nuestras hipótesis. En los dos ejercicios anteriores siempre era A menos B, ya sea para la igualdad o el A menos B mayor o igual a 3. El orden en que usted vaya a colocar en la fórmula depende de cómo estén planteadas nuestras hipótesis. Aquí en este caso no hemos visto obligado a decir promedio de B menos promedio de A. Eso automáticamente afecta a nuestra fórmula, que para la diferencia de medias también debemos colocar B menos A de medias muestrales, y también para la diferencia de medias poblacionales, B menos A. En fin, acá abajo no afecta, ¿no? Porque es una sumatoria. Pero acá arriba sí, en estas diferencias sí nos afecta. ¿Me dejo entender, chicos? ¿Se me entiende? Sí, ¿no? Y entonces Sí, ingeniero, está bien. tengan cuidado cuando vayan a usar esta fórmula. El orden de ya sea de A menos B o B menos A va a depender tanto para la diferencia de medias muestrales como para la diferencia de medias poblacionales. Va a depender, repito, de cómo las planteemos nuestras hipótesis. En este caso le hemos planteado B menos A. Por eso que aquí en la formulita como que cambiar de posición. En los dos ejercicios anteriores, y voy a volver para atrás para que ustedes lo verifiquen, habíamos planteado nuestras medias A menos B, por eso que en la fórmula también usamos A menos B en ambos casos, fíjense. ¿Ya? Tengan ese cuidadito, es un error muy común que se comete cuando hacemos esta prueba de diferencia de medias poblacionales. Con eso hemos visto nosotros ya, igual, ya acá tienen ya algunos ejercicios, bueno, tienen más ejercicios resueltos, he tratado de resolverles varios para que tengan ahí el texto. La verdad que esta pandemia, estos 2 años de pandemia me permitió hacer mis textos prácticamente en todas las materias, no tenía texto en esta materia. Este es el primer capítulo, lastimosamente el semestre es muy cortito, no lo vamos a poder estrenar todo el texto que tiene como 400 páginas. La verdad que me emocioné haciendo el texto. Y acá tienen algunos ejercicios propuestos para que ustedes incorporen a su práctico también este tema de la diferencia de medias poblacionales. Pues vamos a recapitular. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Viene esta siguiente prueba, esta la vamos a dejar para la siguiente clase. Esta necesita un análisis diferente. Ustedes miran, pero ¿y por qué no hacemos para la diferencia de medias muestras pequeñas? ¿Sí? Porque, ojo, acabamos de hacer nosotros la comparación de promedios muestras grandes. Entonces, lo lógico sería que hagamos la comparación de promedios muestras pequeñas ahora, ¿cierto? Pero a ver, recapitulemos el comienzo. ¿Qué es lo que hemos hecho? Que llevemos un orden. Y voy a dejar de grabar ya. Eso ya es adicional.